Hoy en la historia. Hablemos del Imperio Romano. Estamos en el año 68 de nuestra era. Roma fue tan grande y viene el momento en que nos enfrentamos a una sucesión de emperadores que se pregunta uno cómo pudo Roma sobrevivir. Galba, Otón y Vitelio. Otón era un hombre muy complicado en todo su comportamiento. Llegó a ser íntimo amigo de Nerón. Suetonio el gran historiador romano, el autor de un libro famoso que hay que recomendar a toda nuestra audiencia, Los 12 Césares, que se hizo amigo de Nerón y que se prostituían entre ellos, es decir, pues que eran amantes a su manera. Y a la sombra de Nerón hizo carrera, pero luego, como cayó en desgracia Nerón, recuerden ustedes que lo obligaron a suicidarse después de cometer todas las atrocidades imaginables. Galba quedó en una situación insostenible. Otón. Cuando Galba llegó a ser emperador, a través de uno de esos golpes que daban los legionarios y que daban los soldados romanos, Otón dijo: esta es mi oportunidad, y adhirió inmediatamente a la causa de Galba y se dedicó a buscar ser emperador porque un astrólogo, Seleuco, le había dicho que sería emperador, y tuvo razón Seleuco. Pues vino un momento crítico, y es que Otón estaba convencido de que Galba lo nombraría hijo adoptivo, que era una manera como se transmitía el poder en Roma, una manera muy curiosa. Fueron muy pocos los casos de los emperadores que tenían hijos que fueron emperadores, sino que los adoptaban. Pues la lucha era por la adopción, y Galba prefirió adoptar a Pisón en lugar de adoptar a Otón. Eso le causó un traumatismo a Otón, que se dedicó entonces a presionar para que cayera Galba. E hizo un golpe de estado y una conjuración, y en esa conjuración había un fondo, y un fondo muy grave, y era que se sabía que en el oriente las legiones estaban apoyando a Vitelio como emperador. Pero de todas maneras, Otón movió sus redes, movió sus vínculos, y logró que un grupo de soldados asaltara al emperador Galba y le dieran muerte. Otón, que era un bárbaro, pero también un cobarde, como suele suceder, salió corriendo, despavorido, temiendo las reacciones que pudiera suceder un hecho así. En ocasiones las muertes violentas de los emperadores generaban unas reacciones brutales de parte de quienes eran sus amigos. Pues lo cogieron unos soldados, y como estaban metidos dentro de la conjuración, salieron pregonando que ese era el emperador, y lo llevaron a los campamentos de los legionarios, diciendo: aquí está nuestro emperador. Y así quedó emperador Otón. Queda Otón emperador y tiene que enfrentar la máxima de las pruebas, y es que Vitelio había sido designado emperador por sus propios soldados y marchaba con sus soldados sobre Roma. Todos le aconsejaron a Otón que no diera un combate frontal, que dejara desgastar las tropas de Vitelio, que llegaban suficientemente desgastadas con el viaje de muchos kilómetros, no tenían respaldo, no tenían avituallamiento posible, es decir, había una estrategia para enfrentarlas. Otón, en su desesperación, resolvió hacerles frente. Primero ganó unas batallas sin importancia, la ganaron sus hombres, él no estuvo en ninguna de esas batallas. Cuando se produjeron las primeras, estaba en Brixelium, y luego vino la batalla final, que fue en Betriacum. Esa fue más que una batalla, una emboscada.
A Otón le dijeron que los de Vitelio querían la paz y lo invitaron a una conversación de paz. Y Otón aceptó y se fue a la conversación de paz. Y cuando llegó a la conversación de paz con muy escasa escolta, notó que eso era un ardid, que era una trampa que se le había tendido, se vinieron encima de él y no tuvo más remedio que combatir y fue muerto Otón. ¿Cuánto tiempo duró el imperio en manos de Otón? 3 meses. ¿Quién lo sucedió? Vitelio. Otra historia trágica del Imperio Romano. La de Galba, asesinado por quien iba a ser su hijo adoptivo por Otón y por su gente. Otón asesinado por su sucesor Vitelio, y algún día contaremos la historia de Vitelio. Así se manejaba el Imperio Romano, que era el corazón del mundo. Todo el poder estaba en Roma y se urdían estas tramas y se completaban estas traiciones y se le daba paso a estas ambiciones funestas. Así eran las miserias del Imperio Romano, que después tuvo momentos de grandeza, por ejemplo, con los emperadores españoles, con Adriano y con Trajano. Tuvo momentos importantísimos con otros emperadores que salvaron a Roma del desastre, pero tuvo que soportar emperadores como Otón, que estamos recordando que en un día como hoy, en el año 68 de nuestra era, fue proclamado emperador de Roma sobre la base de que había sido asesinado por él mismo y por sus cómplices el emperador Galba. Era la historia que contábamos a ustedes gracias a Sesco.